Bueno, fíjense, antes que nada, mucho gusto. Mi nombre es Ronald Figueroa. Yo creo que ya muchos de ustedes me conocen. El objetivo de esta charla es brindarles a ustedes un mayor información de lo que es el diésel y cómo se puede manejar y cuáles son sus contaminantes y cómo se produce. ¿Ok? El diésel, bueno, inicialmente, ¿quiénes somos? Nosotros, ya, como dije, ya muchos de ustedes me conocen, pero Ecodir es una empresa panameña que actúa de ámbito regional y somos representantes de varias marcas o empresas que nos llevan, nos permiten obtener llegar a conocer lo que necesitamos para asegurar calidad del diésel. Yo estoy graduado del año 79, tengo experiencia de 25 años en el sector petrolero, 8 años en el área de tecnología de información y, bueno, y los últimos 9 años me la he dedicado a este tema del diésel, ¿no? ¿Cuáles son el origen y las características de los combustibles líquidos? El origen, ahí entró Iván, ¿ok? El origen de los combustibles líquidos se da cuando nosotros, ¿de dónde proviene el diésel? El diésel proviene de los crudos, de la destilación de los crudos. Los crudos tienen, como ven del lado izquierdo, donde dice gravedad, se definen por su peso, por su gravedad API. Si el crudo tiene una gravedad API muy pesada, el número es menor. Si tiene una gravedad API muy liviana, el número es mayor. La gravedad API es mayor. Ahora, el agua tiene una gravedad API de 10. Es decir, que cualquier crudo que esté por debajo de 10 es más pesado que el agua. Es decir, que el agua flota sobre el crudo. Si el crudo tiene una gravedad API mayor de 10, entonces el crudo flota sobre el agua porque el agua es más pesada. Eso lo podemos ver en la medida que los crudos son más livianos, los crudos más livianos producen más gasolina, más diésel, más componentes livianos, más jet. Cuando los crudos son más pesados, los crudos producen más combustibles pesados, búnker, asfalto, etc. ¿Ok? Esta característica es importante porque ya pueden entender de una vez que el combustible, el diésel ya es más liviano que el agua. Entonces, como el diésel va a ser más liviano que el agua, siempre va a estar flotando. Ok, la segunda lámina que tenemos es cómo se produce el diésel. Normalmente se destila, el petróleo se destila, hay unas torres de fraccionamiento que se destila por temperatura. Entonces el petróleo se calienta, como ven en esta lámina, se calienta y pasa a una torre de destilación donde la manera más sencilla es separar la gasolina, el queroseno, que es el jet, el diésel y los aceites del lubricante, después viene aceites pesados, asfalto, etc. Esa sería la forma. El diésel, fíjense que está en el medio. El diésel tiene componentes livianos de queroseno y algunas naftas pesadas y tiene componentes pesados que está hacia la parte de abajo, que es lo que le da el toque parafínico. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres extraerle la mayor cantidad de componentes de mayor valor a los crudos? Tú, como ven en el medio de esta gráfica, usted ve que hay, aparte de la destilación, que es en la línea, en la torre de destilación, la columna de destilación, ustedes tienen otros procesos que le permiten a extraer y consolidar del crudo, llevarlos a productos de mayor valor, que son la gasolina, el jet, el diésel, etcétera, gases.
para reducir los componentes que son muy pesados y que a la vez no tienen tanto valor. O sea, que las refinerías se esfuerzan en obtener una destilación más profunda, de manera de que tú puedas obtener productos de alto valor. ¿Ok? Estos productos de todas maneras generan contaminantes. Hay contaminación por CO2, por azufre, por carbono, por nitritos, nitratos. Y todo eso lleva a que de alguna manera se generen unas regulaciones que le permitan que le permita al hombre cuidar el ambiente, cuidar la tierra, que nos hemos dado cuenta de que es un valor muy importante y hay que hacerlo. Entonces, estas regulaciones, en el término diésel, no escapa de eso. Y yo no sé si ustedes algunas veces se han dado cuenta que el diésel empezó con 2% de azufre, después a 1.5, 1%, y ya ahorita vamos a diésel de 0.5% de azufre. La estructura del diésel es muy sencilla. El promedio de carbono, porque los componentes los combustibles fósiles son combustibles orgánicos porque están compuestos de carbonos, hidrógeno y oxígeno y otras cosas, pero normalmente son carbonos e hidrógeno. Entonces, fíjense, el diésel tiene un promedio de carbono de 16, pero también tiene componentes de bajo carbono y tiene componentes de alto carbono. Los componentes de alto carbono son como las parafinas, que lo que ayudan es estos componentes de alto contenido de número de carbono, ayudan a la lubricación de los motores, y los componentes de bajo número de carbono lo que le permiten es generar la explosión, son los que dan el punto de ignición. ¿Ok? El resto se quema para generar trabajo. El resto de esos componentes que tienen carbono, que van desde 11 en número de carbono hasta 21, lo que sirven es para generar energía, para generar el trabajo. ¿Ok? La normativa que aplica en Panamá es igual a la normativa que aplica en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de componentes de características típicas. Fíjense, aquí tienen una característica típica. Este diésel, esta calidad de este diésel es para 1%, y esta calidad de este diésel es para 0.5%. Estamos hablando del extremo derecho de la tabla. Tiene arriba el S500, que no se ve muy bien por el sello, y el S15, que es el 15 partes por millón, que es 0.5% de azufre. Pero fíjense, a partir de la gravedad PI, de ahí hacia abajo, todas esas características del diésel no cambian con el pasar del tiempo. Normalmente se mantienen estables. Es decir, las únicas tres características que debemos cuidar nosotros en el diésel son las tres primeras, que son el color, la apariencia y el agua y sedimento. ¿Por qué? Porque ahí es donde se generan o se instalan los contaminantes. ¿Qué hacen los contaminantes? Bueno, fíjense, la apariencia, hay diésel que son verdosos, como los que están aquí en Panamá, no sé en otras partes de la región, pero así es en Panamá, y en Estados Unidos el diésel puede ser rojo, pero siempre son transparentes y la apariencia es clara y brillante. Esa es la característica. Si usted toma una muestra del fondo del tanque y está de esta manera, el tanque está en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque no tiene contaminante y es clara y brillante. Si usted toma una muestra del tope del tanque, en la parte de arriba del tanque normalmente está de estas condiciones. ¿Por qué? Porque los residuos y el agua y todo siempre se van al fondo. Ok. Entonces, los combustibles diésel, ¿para qué se utilizan? Para respaldo básico en plantas generadoras. Las plantas generadoras, estamos tocando el tema de plantas de generación
porque yo creo que es una de las cosas que influye más en ustedes, en los clientes. Lo que tienen son plantas de generación que a la larga son los que le van a dar el soporte en caso de una falla de servicio eléctrico. Pero esto sirve para los motores, las embarcaciones, para los transportes, para digamos, los equipos pesados. Los equipos pesados son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque consumen mucho diésel. Ok, entonces, pero el diésel, fíjense ustedes aquí, ¿cuáles son las características del diésel que normalmente se controlan? El volumen. Siempre, ¿qué tenemos? Si tenemos volumen, estamos bien. En los generadores, si tenemos el refrigerante, si tenemos el filtro de aire funcionando bien para que entre la combustión, los lubricantes, cada cuánto tiempo se le cambia, y hay una persona que lo conoce, está continuamente alrededor del generador verificando que esto funcione bien. ¿Qué está pasando con esto? Esto te dice que todo de esto es normal. Voy a ponerle un ejemplo de lo que es el sistema de diésel para equipos de respaldo. Normalmente usted tiene una cisterna que llena a un tanque, en muchos de los casos. Aquí hay una potencial contaminación porque el diésel no es tan volátil como la gasolina, no es tan volátil como el gas. Porque la gente empieza a percibir gas o gasolina, inmediatamente cierra el tanque, se está botando, hay algo que está fumando. En el diésel no sucede eso. Y la gente tiende a olvidarse si dejó abierta la compuerta, si lo expuso a lluvia o no. Entonces, ese es un potencial contaminador. Pero siempre vas a tener contaminación cuando entra por el respiradero, como ven ahí en el tope de los tanques, en un cuello de cisne. Tenemos la foto de un respiradero que es forma de cuello de cisne y tenemos un respiradero que normalmente se llama vent cap, que también por ahí entra la contaminación porque entra la humedad del aire, entra polvo, etc. Ok, entonces, ¿cuáles son los contaminantes y sus consecuencias? El contaminante más crítico dentro del diésel es el agua. ¿Por qué es el contaminante más crítico? Bueno, primero porque el agua es más pesada y si pasa agua a alta presión, es como si yo no sé si ustedes han oído, las máquinas de corte de agua, cortan metal. Bueno, imagínense ustedes, esas a 3.000 y 4.000 libras por pulgada cuadrada. Imagínense ustedes una gota de agua a 40.000 libras por pulgada cuadrada. O sea, es el daño que le hace el material es terrible. Y lo otro es que esa agua se puede contaminar. Claro, si entra agua, no está entrando diésel y el motor se va a parar. Pero si entra agua emulsionada, esa agua emulsionada es cuando se forma, se agita. Usted pasa agua y diésel por una bomba y se emulsiona el agua. Y parece un diésel lechoso. No es transparente, es lechoso. ¿Por qué? Porque el agua está emulsificada. Y eso hay que evitarlo y eso hay que dejar que decante el componente, agregarle algún catalizador para que él decante y usted pueda extraer el agua, se libere el agua, se deje agua libre, quede en el fondo, que usted puede retirarla o puede retirarla en los filtros RACO o donde sea, pero tiene que hacerlo. Entonces, por eso que el agua es el contaminante más dañino. Si hay agua, hay crecimiento microbiano, porque el agua siempre tiene algunas bacterias y esas bacterias dentro del diésel, son anaeróbicas. Y las bacterias anaeróbicas se alimentan, el sustrato de ellas es el diésel. Empiezan a alimentarse de esos compuestos orgánicos y empiezan a descomponer el diésel. Y la tierra, que normalmente siempre va al fondo, también se mezcla con el agua, forma como una especie de barro,
bien sea la tierra que quedó cuando hicieron el tanque, que no lo lavaron bien sea que está entrando polvo continuamente por los venteos, etcétera, ¿no? Ahora bien, hay una contaminación que es la degradación del diésel, que son, el diésel puede degradarse, acuérdense que el diésel siempre está expuesto los tanques a temperaturas altas y bajas, o sea, es decir, cuando hay una recirculación, el diésel que no se consume regresa al tanque caliente. Eso cambia la temperatura también del día a la noche. Eso hace que el diésel sufra condiciones de estrés y ese diésel se descomponga y se presente en lo que llamamos nosotros asfaltenos. Esos asfaltenos son componentes que es como una goma. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia en un filtro que se pone negro y ese negro parece que la gente lo confunde con la parte del crecimiento microbiano, pero eso negro es asfalteno, es como una goma. No se te pega en las manos, sino es una goma que tapa el filtro porque se forman aglomeraciones de 200 micrones y tapan los filtros rápido, muy rápido. El otro contaminante que no nos afecta tanto de este lado digamos, del Ecuador son las ceras. Las ceras se presentan normalmente cuando hay baja temperatura, muy baja, 2 grados centígrados, 5 grados centígrados, 10 grados centígrados. Entonces, la cera es una parafina. Todos conocemos la cera, las velas, es como la vela. Las velas se hacen de un crudo que tiene una composición donde tiene alto contenido de parafina. ¿Ok? Entonces, pero eso se puede presentar en el diésel cuando hay baja temperatura y el diésel no está bien tratado. Esa cera hace lo mismo que el asfalteno, se pegan al filtro y no lo dejan entrar y hace que se pare el motor. Bien sea el motor generador, el motor del equipo pesado, lo que sea. Y finalmente todos esos forman el lodo. Ese lodo va hasta abajo, tiene de todo. Ese lodo tiene componentes orgánicos, tiene materia polvo, que es inorgánico, tiene materia orgánica de crecimiento microbiano, que puede ser la que está en el agua y el aire. Ok, esos son los contaminantes. De nuevo repito, el más importante que tenemos que evitar es el agua. Ese es el que hay que evitar 100%. Ok, ¿cuáles son los efectos? Bueno, cuando hay un paro, una falla de luz en algún momento en nuestras ciudades, entonces se genera un caos porque al final ustedes están dependiendo única y exclusivamente del generador. Y el generador, que siempre nuestros clientes y ustedes lo que hacen es cuidar que si tiene el filtro, le cambiaron el filtro de diésel, el filtro de aire, le están cambiando continuamente el lubricante. Eso hace que tú tengas la parte mecánica controlada, pero si él no le hace mantenimiento al diésel, te puede suceder que tú solo vas a depender del diésel. Pero si tú no sabes cómo está tu diésel, entonces no estás tranquilo, porque en cualquier momento puede fallar. Siempre estás esperando que esté bien, pero el diésel, como hemos hablado, se puede contaminar y no lo sabes. Y hay la falla parcial, que es esta falla que antiguamente, con los motores nuevos, la falla no era parcial, pues. Los motores viejos, perdón, con los motores viejos, así funcionaban los motores viejos, echaban muchísimo humo, porque, bueno, primero tenían altos azufre, la combustión no era completa, se gastaba el diésel y no era necesario, o sea, la gente no lo tenía claro. Esto ha cambiado, los motores han cambiado y una falla como esa hace que el generador pierda potencia y no dé la fuerza que necesita, bien sea para transportar carga pesada, bien sea para generar electricidad, bien sea para trasladar una embarcación, etc. ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos a nuestros clientes para que ellos estén al tanto dónde está, cómo están con el diésel, cómo hacen igualito con el aceite, como hacen igualito con el lubricante, perdón, como hacen igualito con los filtros, etcétera? Bueno, hay que hacer inspecciones frecuentes. Lo primero es que hacer inspecciones frecuentes
inicialmente hay que conocer cómo es la zona donde está tu equipo, donde trabaja tu equipo. ¿Por qué? Porque si estás pegado al mar, el venteo de humedad va a entrar, la humedad va a entrar más por el venteo, o si estás en una montaña muy fría, los cambios de temperatura te van a exigir que, y la humedad te va a decir, oye, estás en un punto que tienes que atender. Entonces, ¿se toma las muestras cada 3 meses o se toma las muestras cada dos veces al año o una vez al año? Pero eso hay que definirlo. Y de vez en cuando tenemos que hacerle la prueba al suministro. Quien nos trae el suministro, siempre tenemos confianza, estamos con ellos. Pero, repito, el problema, si por alguna razón hay una probabilidad de que falle y falla por ahí, tú eres el que vas a recibir. Tú como cliente final recibes ese combustible y no lo has chequeado. Hazle una prueba, spot check, de repente cómo está, dónde está, si trae agua, si no trae agua, cómo es la calidad. Ok. El muestreo lo puede hacer con unos tomamuestras que son muy sencillos, son sencillos de utilizar, son tomamuestras que son o una bombita, dependiendo de si tienes acceso fácil o no al tanque, o una probeta que se meten al fondo y recogen porque lo que nos interesa es saber cómo está el fondo del diésel, cómo está el fondo del tanque, si hay, porque en el fondo del tanque es donde siempre vas a conseguir el agua, los óleos, los más pesados, ¿ok? Y tomar una muestra en el tope para tú saber cómo está el diésel en el tope, si tiene gotas de agua, si tiene sólido suspendido, etc. Recuerden que la apariencia tiene que ser clara y brillante. Así debe ser el diésel. Después tenemos que detectar el contenido de agua. Hay una crema que se llama Color Code, que usted la puede introducir en la vara que sirve para medir el nivel, y eso le va a decir qué cantidad de agua tiene en el fondo, qué altura. Con la altura te puede saber la cantidad dependiendo del tanque, si es cilíndrico o si es rectangular o cuadrado. Y finalmente, en la inspección visual es importante revisar cómo está el filtro, cómo están los filtros Raccord, cómo están la toma donde ustedes le agregan el combustible, cómo están las líneas, si las líneas están pasando por un sitio donde están expuestas a la humedad o están enterradas y se están corroyendo. O sea, toda esa situación deben mantenerlo, porque al final va a ser ese tiempo, esos minutos de tiempo le pueden ahorrar a ustedes mucho dinero. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos pasado por este tema de qué es el diésel y cuáles son sus contaminantes, el otro punto que nosotros consideramos súper importante es la seguridad y la capacidad de respuesta ante cualquier situación crítica, porque debemos saber manejar el diésel. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos del diésel? El primero que tenemos, que es el más sencillo, son los derrames. ¿Qué hacemos con un derrame? Entonces, ¿qué tenemos para evitar derrames? Normalmente, aquí en Panamá se llama noria o muros de contención, son unas piscinas donde usted tiene el tanque o el generador embebido en un área donde si hay un derrame, esa área se contiene. No se mueve el diésel de ahí y no va a entrar, y estás evitando que vaya a los sistemas de agua de lluvia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Contenerlo y recolectarlo. ¿Cómo hacemos? Bueno, evitamos los drenajes de las piscinas de contención, tienen que estar cerrados. Cuando sus operadores revisan el drenaje y ven que tienen agua, se puede drenar. ¿Por qué? Porque es agua. Entonces, porque llovió y hay que drenas el agua. Cierras otra vez. ¿Por qué? Porque si hay una emergencia y ustedes no saben que hay una emergencia o una fuga por alguna razón, ese diésel va a salir al ambiente y a la corriente de agua de lluvia. Y una vez que el diésel se derrame, lo que hay que evitar que llegue a una fuente de calor. ¿Por qué? Porque un combustible llega a una fuente de calor y se incendia.
y se incendia cuando estamos hablando de que el punto de inflamación está alrededor de 60 grados centígrados, el del diésel. Entonces, hay que tener consideración y eso hay que evitarlo a toda costa. Y después que lo tengas contenido, tienes que recolectarlo y llevarlo a un recipiente cerrado. El otro punto que es importantísimo es qué pasa si, cómo se forma el incendio, cómo podemos evitar eso. Entonces, fíjense, aquí hay lo que nosotros llamamos el tetraedro del fuego. Bueno, nosotros y muchas empresas en las cuales han trabajado sobre lo que significa el fuego, la química del fuego. Fíjense, el fuego tiene 4 componentes, pero los 3 componentes claves son combustible, oxígeno y calor. Si existe combustible, oxígeno y calor, hay fuego. Pero una vez que se forma el fuego, está esta pirámide de base triangular, está la reacción en cadena. La reacción en cadena es el fuego, pareciera que empieza a generar una reacción de cadena que si tú cortas esa reacción de cadena, apagas el fuego, lo apagas. Entonces hay catalizadores o químicos que inhiben esa reacción de cadena y apagan el fuego. Eso lo puede ver usted en los incendios en los bosques, que van en aviones. Hay aviones que llevan agua y hay aviones que llevan estos químicos que rompen la cadena. Ok, pero nosotros vamos a tratar los 3 puntos clave, que es combustible, calor y oxígeno. Fíjense, del lado derecho está los 3 factores que determinan si hay fuego o no. El combustible. Si usted tiene combustible, cualquiera, gas, líquido o sólido, y lo tiene conjunto con una fuente de oxígeno y no hay calor, no hay incendio. Eso es los tanques. Usted agarra un tanque de diésel, hay oxígeno y hay combustible, pero no hay incendio. ¿Por qué? Porque no hay calor. Si usted tiene un segundo aquí para... Si usted tiene el combustible, el oxígeno y el calor, eso es lo que hay en una refinería. En la refinería hay combustible y hay calor y no hay incendio. ¿Por qué? Hasta que no haya la presencia de oxígeno. Y si usted tiene combustible y oxígeno y calor, tampoco hay presencia de fuego hasta que no tenga el combustible. Ok, entonces esto es importante para conocer cómo hay los sistemas. Si usted tiene un incendio, vamos a suponer que su tanque está al lado de un terreno donde hay un herbazal y ese herbazal se incendia. Si se incendia ese herbazal, eso va a radiar calor. Usted tiene que proteger el tanque para enfriarlo. Porque si el tanque se calienta, puede incendiarse el tanque. Porque el tanque tiene oxígeno y tiene combustible. Si ese herbazal genera suficiente calor, puede hacer que la temperatura suba y sencillamente se incendie su tanque. Entonces, tienes oxígeno y combustible en el tanque, tienes que enfriarlo o apagar el incendio. Ok. Y el último punto de riesgo es que normalmente no se le pone mucha atención y es a las atmósferas peligrosas en tanque. La gente que pretende realizar una limpieza de un tanque y tiene que tomar en consideración saber si hay oxígeno en el tanque, porque las personas que entren en un tanque pueden morirse. Y no lo saben, no se van a dar cuenta porque no hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno, la persona se muere. Entonces, las inspecciones de tanque pareciera que son una cosa muy normal, pero tiene que saber si hay oxígeno, o entrar con equipos que le provea oxígeno para que tú puedas realizar las tareas, mantener limpio, evitar extraer los gases y eliminar todo lo que nosotros llamamos una condición explosiva, que es una mezcla de oxígeno y combustible que si hay una chispa, se enciende. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones y conclusiones? Fíjense, dado que sabemos de dónde viene el diésel, cuáles son sus contaminantes y cómo podemos contenerlo, tenemos las conclusiones de que el 80% de los fallos en los motores
se debe a la calidad del diésel. ¿Por qué? Porque si el diésel está en óptimas condiciones, tú no tienes más problemas con el motor y eso te puede durar mucho tiempo. El combustible es comprado, pero una vez que lo reciben, las personas se olvidan del combustible. Entonces no podemos dejarlo, tenemos que atenderlo, igual que atendemos los generadores, igual que atendemos el motor, cambiamos el filtro, cambiamos el aceite, así tenemos que atender el diésel. Las nuevas tecnologías son, los motores modernos tienen altísima sensibilidad a la calidad del diésel. ¿Por qué? Bueno, porque las tecnologías han cambiado y ellos lo que permiten es inclusive ahorrar combustible, menos consumo de diésel. No sé si ustedes han visto que los nuevos motores, a diésel de los vehículos suenan mucho menos, son cada día más específicos, tienen fuerza. Y entonces, pero son muy sensibles a la calidad. Tienen conectores que evitan que tú tengas una situación incómoda en lo que llamamos partículas. Evita que entre partículas, evita que entre agua, cualquier esa situación para en el motor. Y por último, ya el diésel no es un producto, no es solo un producto, es una variable importante para asegurar la confiabilidad de sus sistemas y de sus motores. Entonces, el combustible al final es la vida del motor. Una vez que el motor o el generador están operando, solo depende de la calidad del diésel. Más nada. Si la calidad del diésel está bien, tu motor va a seguir operando normalmente. Pero si la calidad del diésel no está bien, siempre vas a tener problemas. Entonces, la conclusión es, el diésel es el factor calidad, hay que chequearlo para saber dónde estamos y qué margen tenemos. Normalmente no son de emergencia, pero puedes tomar acción previa antes de que exista un colapso inevitable. Fíjense, al final, el objetivo que nosotros queríamos traerles a ustedes es uno, primero, darle larga vida a sus equipos, o sea, tanto a los tanques como a los generadores, como a los motores. ¿Por qué? Porque en la medida que el diésel esté en óptimas condiciones, usted alarga la vida de los generadores. Dos, reduce los costos de mantenimiento y aumenta la confiabilidad. Es decir, que usted va a estar más tranquilo sabiendo que su combustible está en óptimas condiciones y sus motores van a estar operando perfectamente sin ninguna. Y por último, o no por ser lo último, sea lo menos importante, debemos cuidar nuestro ambiente. Pues toda esta pandemia nos ha hecho reflexionar un poco dónde estamos, ¿no? Entonces, aquí hay que realizar el monitoreo, evitar la entrada de contaminantes y asegurar que no haya descomposición, ¿no? Esto es lo que nosotros traíamos para hoy. Espero que les sirve. Yo creo que les puede ayudar para muchas cosas. Nosotros estamos ubicados en Panamá, como ya les había comentado. Cualquier duda que tengan, que podamos trabajar del lado de Honduras, tenemos a nuestro partner Inversiones Roda y bueno, estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten. Podemos abrir el espacio de preguntas y respuestas para cualquier duda que ustedes tengan. Yo voy a quitarle los mute a ustedes